gracias. Buenos días a todos, queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros. De verdad, gracias por estar aquí en un domingo por la mañana, luchando contra los elementos, las comuniones, el fútbol, en un país en el que tanto nos gusta celebrar una cosa como asistir a las otras, ¿no? Agradecer de verdad, porque significa un esfuerzo casi llenar este Cine Capitol, y os lo agradezco por la parte que me toca de corazón, en nombre de los socialistas extremeños, de los regionalistas del Prescre, que acudimos ante vosotros para volveros a pedir el voto, para volver a daros las gracias por el apoyo de todo este tiempo, y también para comprometernos de nuevo con todos vosotros, con vosotras, con vuestras familias. Gracias, querido Pepe, por estar aquí. El compañero Pepe Griñán está con nosotros aquí esta mañana. Él tiene en Andalucía mucho trabajo, y lo sé, y ha sacado un huequito para poder estar con nosotros. Te lo agradecemos de corazón. Primero, porque sabemos que eres un gran compañero, un gran socialista, al que en Extremadura apreciamos, valoramos y queremos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque tuviste mucho que ver en el desarrollo y en el progreso de las políticas sociales en España, sobre la base que se ha construido lo que hoy es la sociedad del bienestar en nuestro país. Gracias también porque, además de ser un gran compañero, eres un gran presidente de Andalucía, que comparte con nosotros una visión común, que es perfectamente compatible: más Andalucía, más Extremadura y más España, que cree en la cooperación, que cree en el diálogo, que cree en el esfuerzo compartido como mejor instrumento para el desarrollo de los pueblos. Y, en tercer lugar, porque además se demuestra con esta presencia que los ríos no dividen, todo lo contrario, los ríos unen. Y el Guadalquivir une a Extremadura y une a Andalucía. Ha estado, no sé si os habréis enterado que ha estado por aquí Rajoy, ayer o antes de ayer. Tuvo una jornada muy intensa. Llegó por la mañana, tuvo un ratito en Jerez de los Caballeros y luego tuvo por la noche unas tomadas. Estuvo aquí, estuvo proponiendo muchas cosas, ni una sola para Extremadura y ni una sola para España. Bueno, sí, dicen las malas lenguas que le oyeron decir en alguno de los sitios que estuvo que si llegaba a ser presidente de España algún día ya tenía pensada la primera ley que iba a aprobar. ¿Sabéis cuál? La ley del mínimo esfuerzo. Mirad, porque venir a Extremadura, y lo único que ha tenido que decir es hablar de su presidente, ni una sola idea, ni un solo proyecto. ¿Sabéis por qué? Porque son el partido del pesimismo. El PP es el partido del pesimismo, el partido de los que lo ven todo negro, el partido de que cuando salen las estadísticas, y esas estadísticas son buenas para Extremadura, es fruto de la casualidad. Y que cuando alguna estadística no es buena para Extremadura, es consecuencia de que no valemos nada. El partido del pesimismo. Y frente a eso nosotros, el partido de la sociedad, el partido de la esperanza, el partido del compromiso. Porque lo que ha ocurrido en esta tierra a lo largo de todos estos años, eso que ahora cuando hablan de estos 30 años parece como si no hubieran vivido aquí. Parece como si no hubieran estado aquí. O si hubieran estado aquí no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido. No saben que en estos 30 años de Extremadura, o en estos 28 años de autonomía de Extremadura, ha pasado de ser una región de la que se fue la mitad de la población a una región en la que hoy vive la gente orgullosa de poder hacerlo. Que hemos pasado unas tasas de analfabetismo o de ciudadanos que solo tienen estudios primarios casi del 80%, a tasas hoy casi del 60% de gente que tiene estudios medios y superiores. Pero nada de eso parece, o de nada de eso parece haberse enterado. Y están intentando confundir. El próximo día 22 lo que se vota es si el presidente de la Junta de Extremadura voy a ser yo o va a ser Monago. Y se vota si el alcalde de Azuaga va a ser Alonso o va a ser la candidata del PP. Eso es lo que se vota el día 22. Sobre eso no quieren hablar. Y van de un tema a otro. Recurren a todo tipo de artilugios, intentando presentar las elecciones como si lo que se estuviera discutiendo aquí es lo que se va a discutir dentro de un año. Por cierto, lo mismo que hace Arenas en Andalucía, que lo que le gustaría es que esto sea interpretado como unas primarias de las elecciones
autonómica. Porque en definitiva de eso se trata, porque de lo que se trata es de que los ciudadanos no voten lo que exactamente se va a votar. Y por cierto, dijo Rajoy que le iba a pedir al candidato de aquí que si necesitaba pactar con Izquierda Unida, que lo hiciera. Pero si no se lo tiene que decir. Si ya lo han hecho. Y vosotros sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Aquí, y en Calamonte, y en el 95, cuando perdimos la mayoría absoluta en la Asamblea, pactaron con Izquierda Unida, el gobierno de la Asamblea. Pero si ya lo han hecho. Por eso, cuando el candidato de Izquierda Unida dice que no tiene pensado pactar con el PSOE, yo le contesto. Primero, porque no va a ser necesario. Y segundo, ¿se ha preguntado él si yo tengo o estoy dispuesto a pactar con él? Porque eso de aparecer como que es una cuestión insalvable, yo no voy a hacer otra cosa que las políticas a las que nos comprometamos con los ciudadanos. Es decir, el núcleo principal con el que el Partido Socialista y los regionalistas nos presentamos a las elecciones es nuestra oferta de gobierno para los próximos 4 años. Si para gobernar tengo que renunciar a los principios de ese proyecto, me voy a mi casa. Pero no pienso renunciar. Si para gobernar hay que hacerle daño a esta tierra, no pienso hacerlo. Antes me voy a mi casa. Y eso es lo que todo el mundo tiene que tener claro. Y dicho esto, la fortaleza que hemos tenido a lo largo de todos estos años en Andalucía y en Extremadura ha sido fruto de 2 cosas. Primero, hemos sido capaces de hacer ver que lideramos proyectos colectivos. Los grandes cambios que se han producido en Andalucía o en Extremadura no son solo un problema o un mérito de los gobiernos. Son haber sido capaces de generar una ilusión y un proyecto colectivo de mucha gente, que socialistas o no tenían una misma visión de lo que tiene que ser un territorio, de lo que tiene que ser un pueblo, de lo que tiene que ser una comunidad. Y eso ha sido posible porque hemos sido proyectos de mayorías. Y segundo, porque ha habido mucha estabilidad política. La estabilidad política para poder gobernar aquí, para poder defender a nuestras comunidades en el conjunto de España y hoy también en el conjunto de Europa. No olvidemos que muchas de las políticas que afectan al día a día de la gente no se deciden en Madrid, se deciden en Bruselas. Cuantas más fortaleza tengas en tu territorio, más capacidad tienes para influir y para hacerte oír cuando estás fuera. Pero los ciudadanos no regalan nada. El voto no es nuestro, el voto es de ellos, se lo pedimos prestado. Yo no le pido el voto para ganar yo, esto no es una cuestión de personas. Le pido el voto para que gane Extremadura, para que podamos seguir desarrollando un proyecto colectivo de progreso, un proyecto solidario, un proyecto justo. Para eso tenemos que plantearnos la idea de que no se trata de vencer o no, se trata de convencer. Y si convencemos, se vence. Y para convencer hay que tener un proyecto. Y nosotros tenemos un proyecto que tiene unas características muy concretas. Aquí hay 2 opciones, una opción conservadora y una opción socialdemócrata. Y esa opción socialdemócrata tiene un contenido. Es un proyecto cívico, que no le dice a la gente solo lo que quiere oír. El programa del PP tiene una parte que dice que decirle a la gente todo lo que quiere oír es decir, que nadie va a pagar nada. Menos impuestos, menos impuestos y menos impuestos. Y por otro, habla por un lado de recortes y por otro lado de incrementar sustancialmente el gasto. Porque es un programa que es la suma de muchos copia y pega de lo que todo el mundo pide. Bueno, pues nosotros decimos, estos son tiempos para un proyecto cívico, de derechos pero también de deberes, donde le digamos a los ciudadanos y ciudadanas lo que quieren oír y también lo que no quieren oír. Y donde le demos pero también le pidamos. Los pueblos más limpios no son los que tienen más peones de limpieza, sino los que menos ensucian. Eso aplicado a la vida de cada día significa un proyecto cívico, un proyecto también ético, un proyecto profundamente ético y profundamente transparente. Ya te lo dije el día de tu presentación, Alonso. Es imprescindible trasladar hoy toda la información que se produce en los gobiernos a la ciudadanía para que pueda opinar. Nosotros la semana pasada, el sábado, hemos publicado todos los contratos menores de la Junta de Extremadura. Ya está todo publicado, los mayores, los menores, los negociados, los sin negociar, todo. Porque, en definitiva, de ahí nace el deseo
de opinar, de proponer, de participar, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, pasar de gobernar para los ciudadanos a gobernar para y con los ciudadanos, en estos momentos es imprescindible para luchar contra esa llamada desafección de la política, sobre todo en los más jóvenes. Proyecto cívico, ético, incluyente. Esta semana hemos cumplido 132 años de vida como partido. Desde que Pablo Iglesias y un grupo de trabajadores, de médicos y de operarios de las artes gráficas fundaron el Partido Socialista Obrero Español en la Taberna Casa Labra en Madrid. Y todos tenemos grabado en nuestra mente lo que Pablo Iglesias siempre dijo. No hemos hecho esto para guardar nuestros ideales, sino para defenderlos y llevarlos a la práctica. Y para eso hay que ganar. Y para ganar hay que hacer proyectos que sean muy incluyentes, que sean proyectos de todos aquellos que piensan como nosotros al 100% y también de los que sin pensar como nosotros al 100% entienden que podemos compartir un proyecto de ciudad, un proyecto de pueblo o un proyecto de región. Por eso tenemos que pensar que somos 10.000 militantes en Extremadura, pero que hemos tenido en las elecciones anteriores 350.000 votos, porque es un proyecto de mayorías, un proyecto pensado en los ciudadanos, pensado para los ciudadanos, cívico, ético, incluyente, integrador. Yo lo vengo diciendo en esta campaña, compañeras y compañeros, y lo vamos a llevar también al programa electoral. Y lo hemos llevado ya porque ya está presentado. Yo me niego a darle patente de corso a nadie de que son los defensores de la familia. Me niego. Si lo que tenemos más importante en nuestras vidas son nuestros padres y nuestros hijos y aquellas personas, hombres o mujeres con los que compartimos la vida, no dejemos que nadie nos arrebate el concepto de familia. Es verdad que nuestro concepto de familia es en plural, de familias, pero no cedamos el terreno de lo que significa la defensa del sitio, del espacio, que en torno a un concepto como es el amor se nuclea, pero donde se aprenden los grandes valores. ¿No hemos dicho que esta crisis no ha sido solo una crisis económica, sino también una crisis de valores? No cedamos un espacio donde la generosidad, la solidaridad, la cultura del esfuerzo se aprende y se desarrolla, como es el seno de una familia, el seno de unas familias, de las de ayer, de las de hoy, de las nuevas, de las viejas, de las de siempre, de las que ahora se conforman, de todo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es hacer grandes avenidas, y no me estoy refiriendo a las físicas, me refiero a las mentales, que quepamos más gente, que vayamos más gente del brazo, que vayamos juntos. Ayer me decía un compañero: te admiro. Pues yo no quiero que me admire. Yo no quiero admiradores, ni quiero fans. Yo quiero gente que venga conmigo del brazo por esas amplias avenidas, que camina hacia un fin, que es la igualdad. La socialdemocracia no es un fin, es un camino. Vayamos juntos por ese camino con mucha gente, integrando, defendiendo, cívico, ético, incluyente, integrador, coherente. Nos pueden permitir, y los ciudadanos, y disculpar, el que podamos cometer errores. Tomando tantas decisiones como se toman, te puedes equivocar. Lo que no nos van a permitir nunca es que les mintamos, que los engañemos o que no seamos coherentes. Y ser coherente significa poder decir lo mismo en todas partes. No puede ser que se diga: yo si gobierno voy a bajar los impuestos, pero donde gobierno los subo. No puede ser. No puede ser que yo diga: pido que gobierne la lista más votada, pero solo en la autonomía. En los pueblos no. En los pueblos no, que no gobierne la lista más votada, pues entonces yo pierdo muchos ayuntamientos. Donde pacto en unos con Izquierda Unida, en otros con Independientes, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Porque al final a un incoherente se le coge rápido, se le coge pronto. Cívico, ético, incluyente, integrador, coherente, y en estos momentos absolutamente volcado en el empleo. Volcado en el empleo, que tiene que ser objetivo fundamental en estos tiempos. Si siempre lo fue, ahora tiene que ser más aún. Y por cierto, ya sabemos, hasta ahora no sabíamos, pero ya sabemos, todo el mundo hemos enseñado cada uno nuestras cartas. Si uno ve el programa electoral con el que la oposición se presenta, puede comprobar que son las políticas que se han desarrollado en sitios como, por ejemplo, Murcia o la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, ya tenemos donde ver experiencias previas. Pues fijaros un dato. Si aquí se hubieran seguido las políticas que se han seguido en Murcia y en Valencia, en Extremadura en este momento habría 40.000 desempleados más. Esas son las estadísticas. Vemos en cada sitio el grado de deterioro que ha producido la crisis
cómo ha sido en unos sitios y cómo ha sido en otros, en función de las políticas que en cada sitio se han hecho. Porque además yo desde el principio de esta he asumido mi responsabilidad. Ellos no, ¿eh? Ellos vendrán a Zuaga y dirán, la culpa de la crisis de Zapatero y de Vara. Cuando van a Mérida dicen, de Zapatero, de Vara y de Calle. Se trasladan a Badajoz y dicen, solo de Zapatero y de Vara otra vez. Y en las comunidades autónomas donde no gobiernan, o donde gobiernan, la culpa solo es de Zapatero. Y en el caso que haya alcalde del PSOE, de Zapatero y del alcalde del PSOE. Ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, pues yo os digo, en estos tiempos hay que asumir responsabilidades. Esta no ha sido nuestra crisis, pero también es nuestra crisis. Y para poder ser parte de la solución, hay que reconocerse, haber sido también parte del problema. No se puede poner uno de lado, porque nosotros no produjimos el daño. A no ser que, como dice el PP, que yo tengo la culpa de todo, pues desgraciadamente el Lehman Brothers cayera por mi culpa, la General Electric o la General Motors hubo que nacionalizarla por mi culpa, el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal es también culpa de Vara. Pero sí somos responsables de salir de esta situación. Claro que lo somos. Claro que lo somos. Y tenemos que asumirlo en primera persona, todos y cada una. Porque si por un casual, como decimos aquí, no lo fuéramos, cualquier ciudadano me puede decir por la calle, oye, ¿yo a ti para qué te quiero? Si resulta que cuando estamos ante el momento más difícil de la historia de España, tú no me vales para nada, tú no tienes nada que ver con esto, tú, presidente de una comunidad, no has tenido nada que ver con el problema ni tienes nada que ver con la solución, entonces ¿para qué quiero yo esto? ¿O para qué te quiero yo a ti, alcalde o alcaldesa, si tú tampoco tienes nada que ver con esto? Porque esa es la actitud en la que están, ¿eh? Puestos de lado. Puestos de lado. Con una campaña de perfil muy bajo, intentando poner en el escenario del gran debate solo los temas nacionales e intentando además también confrontar las personas y no confrontar las ideas. Para eso tenemos un programa que tiene 4 pilares, el primero el empleo y el desarrollo económico, el segundo desgajado del conjunto de políticas sociales porque es la llave maestra del futuro. Acordaros que Juan Carlos decía que la educación era la caja negra de la sociedad. A eso yo le añadí la caja negra y la llave maestra. Esas que abren todas las puertas en los hoteles y en los edificios públicos. Bueno, pues la llave maestra que abre todas las puertas del futuro es la llave de la educación. Además tenemos hoy la suerte de tener con nosotros hoy aquí a una persona que sabe liderar la importancia que la educación tiene en el futuro de los pueblos. En tercer lugar, las políticas sociales y, en cuarto lugar, un gobierno abierto, eficaz y eficiente. Respecto al empleo, destacar algunas cosas que creo que tienen importancia. Una de ellas, incorporar a nuestras decisiones públicas lo que venimos a denominar la cláusula social, que es un tema que se ha debatido en muchas ocasiones, incluso nosotros en algunos de nuestros congresos. Introducir la cláusula social. La cláusula social lo que significa es, en caso de tener que elegir, prima lo social, que en estos momentos es la generación de empleo. Alonso, si hay que decidir hacer 2 cosas, de las 10 que podemos hacer, hay que elegir las 2 que más empleo genere. No nos olvidemos de la calidad en el empleo, no solo de la cantidad. El informe de impacto laboral. Tenemos que exigir que todas las medidas que hagamos lleven un informe que diga esto cuánto empleo genera. Tenemos que valorar en los concursos públicos, cuando una empresa te diga que te introduce como mejora algo que puede resultar muy bonito, no, a mí no me traiga usted en estos tiempos cosas bonitas, tráigame decisiones bonitas, que es crear empleo, que es la más comprometida que en estos momentos se puede tener, que es la más comprometida que en estos momentos podemos llevar a cabo. La pequeña y mediana empresa, el pequeño comerciante, y aquí hay muchos, la economía social, el autónomo, en Extremadura, en todos los ámbitos, en el ámbito del turismo, del bar, de la hostelería, del hostal, del hotel, en el ámbito de la agricultura. Por cierto, ese gobierno de España del que tanto denigran es el gobierno que ha conseguido incorporar a los trabajadores del campo al régimen general de la Seguridad Social y afecta nada más y nada menos que a 65.000 personas en esta tierra. Nada más y nada menos. Bueno, pues la dificultad que todos ellos tienen para el crédito, tenemos que intentar apoyar, ayudar, acompañar. Yo estoy convencido, me lo decía hace no mucho tiempo un pequeño comerciante de Cáceres,
Me decía, mira, a mí me habéis dado una ayuda. Me ha llegado casi a los 3 años. Papeles para arriba y para abajo. Probablemente cuando ya no la necesitaba. Si cuando yo abro mi historia particular, mi proyecto personal, encuentro acompañamiento, necesito más compañía que subvenciones. Más ayuda que se crea en mí. Por eso incorporamos una propuesta que tiene su complejidad, pero que creo que puede ser perfectamente viable y llevada a cabo. En Extremadura hemos aprobado desde hace ya un tiempo el impuesto sobre los depósitos bancarios, que obliga, no es un impuesto recaudador, es un impuesto para que la banca se obligue a invertir en esta tierra, parte de los beneficios que obtiene. Estoy dispuesto a decirle, le eximo del pago de este impuesto, si usted me acepta que exista una figura del mediador del crédito para todo ese pequeño comercio autónomo, taller. Tan sencillo como que las personas creen que están aportando suficientes garantías y los bancos no le reconocen esas garantías. Y eso es un dato objetivo, ¿eh? Eso no es un dato subjetivo, es un dato objetivo, que se puede comprobar. Eso es comprobable. Hay unas normas nuestras para regular el impuesto de transmisiones que regulan el valor que tiene en un momento dado un edificio o un local. Porque además eso servirá para que algunos también se retraten en momentos difíciles como estos. Yo comprendo las dificultades que tiene el sistema financiero, pero el sistema financiero le debe a este país, le debe a esta región y a sus ciudadanos, además de una explicación, la máxima colaboración para salir de esta situación. Y lo que nos ofrecemos es para colaborar, para ayudar, para contribuir. Esto existe, ¿eh? En el mundo del consumo están las juntas arbitrales de consumo. En el mundo del trabajo está el arbitraje. Claro que existe. Existe en otros ámbitos. ¿Por qué no va a poder existir aquí? Para que haya más trabajo, para que haya más empleo, tiene que haber más empresas. Fijaros el dato. En el año 95 en Extremadura había 48.000 empresas. En el año 2011 hay 66.000. En el año 95 había 280.000 personas trabajando. En el año 2011, a pesar de la crisis, hay casi 380.000 personas trabajando. 100.000 más. Eso es matemática pura. A más empresas, más empleo. Luego, cuando hablamos de empleo, no hablemos solo del empleo aisladamente de lo que es el conjunto de la economía, que es la generación de empresas. En ámbitos nuevos, la mitad de la gente no va a volver a trabajar donde trabajaba. Otros sí, cuando la economía se recupere, el sector servicios volverá a recuperar. Cuando la construcción vuelva, tras eliminar el estocaje que había, la construcción recibirá una parte, pero otros no, porque nunca volveremos a tener o a construir viviendas no para vivir, sino para invertir especulativamente como se hacía antes. Pero ahí aparece el sector energético, que está dando mucho empleo y mucha inversión. Ahí aparece el sector turístico, que en tiempos de crisis incluso ha crecido. Ahí aparece todo lo que tiene que ver con las empresas de base tecnológica. Ahí aparecen los servicios de proximidad. Salía el otro día una estadística del empleo que había generado la ley de la dependencia y se ve claramente donde la ley de la dependencia ha sido una apuesta pública por la autonomía, pero también por el empleo, y donde no. Hay espacios para que pueda haber nuevos nichos de empleo. Hay que hacer un esfuerzo importantísimo en todos los sectores por la internacionalización de nuestros productos. El otro día en el Salón del Jamón dábamos los datos. Año 2008 se cayó un 27% la exportación. Año 2009 se cayó un 41%. Año 2010 se ha recuperado un 32%. Este año, en un sector como el del vino, que era un sector del que viven y dependen muchas familias en Extremadura, se ha exportado una parte importantísima de la producción a los países del este, concretamente a Rusia. Se están abriendo nuevos mercados porque nosotros solo vendíamos a Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido y Italia. Pues fíjate si nos queda espacio para poder vender. Estamos empezando a vender en México, en Brasil, en Estados Unidos. Y esos son los caminos. Esos son los caminos por los que tenemos que transitar y acompañar, creando marcas. En estos 2 últimos años, año y medio, hemos creado 4 marcas, sociedades comercializadoras, para romper de una vez por todas esa atomización que hemos tenido siempre en la empresa extremeña. Ya vendemos juntos alimentos bajo la marca Deguste, vendemos juntos piedra natural bajo la marca Stone, vendemos muebles y madera bajo la marca Estancia, vendemos fruta bajo la marca Vitaolé. ¿Sabéis lo importante que ha sido que las empresas se hayan unido, que compartan lo más sagrado que tienen, que es su cartera de clientes? ¿Sabéis el salto cualitativo que ha significado el proceso de
cooperativización en el que estamos. ¿Sabéis lo importante que es que Oviso y Copreca, las dos grandes cooperativas del sector ovino, están trabajando ya juntas? Porque hemos decidido y definido cuál tiene que ser la estrategia para trabajar en el futuro. Y porque por ese camino es por donde se pueden lograr los objetivos que nos hemos planteado. La educación. Y es un terreno que se lo voy a dejar a Pepe más en profundidad. A mí me preguntan y me dicen, ¿qué es lo más importante de estos 28 años? Y ya lo he dicho, no son las infraestructuras solamente. Es fundamentalmente la educación. Y si me dicen, ¿y dentro de la educación? Pues lo que hemos hecho y lo que queda por llegar. Porque siempre hay que mirar y generar expectativas hacia el futuro. Nuestra ley de educación, aprobada hace dos meses, contempla un compromiso. Todos los institutos de enseñanza secundaria obligatoria tendrán formación profesional. Tenemos 13.237 alumnos ya en FP. Cuando recibimos las transferencias era simbólico. Estamos cambiando la mentalidad, que es imprescindible cambiar la mentalidad de lo que representa la FP. Porque casi todos los que salen con un empleo. Hemos decidido hacer una apuesta importante por la educación 0-3 años. Y ha adquirido un compromiso público. Un compromiso público para que en los próximos 8 años seamos capaces de introducir en Extremadura la educación 0-3 años solamente en inglés, monolingüe. Los niños que aprendan a hablar en casa en castellano y que aprendan a hablar en inglés en el Centro de Educación Infantil. Para eso hace falta hacer un cambio y una transformación profunda de lo que ya hay. Porque lo que tú empiezas desde cero lo puedes empezar lo que ya hay. Lo más importante, la adaptación, la formación de los actuales educadores, de los actuales responsables, para que puedan hacerlo. Pero eso, con un adecuado programa, se hace. ¿Cuesta dinero? Sin duda. Por eso no va a ser solo con financiación pública. Por eso ofrecemos una educación 0-3 años de máxima calidad, financiada por la Administración Pública, autonómica, con la posible participación de los ayuntamientos, con la posible participación del Gobierno de España, el conjunto de las administraciones, sumado a lo que puedan aportar los padres de los niños y de las niñas, y en vez de que el impuesto sobre los depósitos bancarios esté tan abierto como está en estos momentos, pues vamos a cerrar el campo de juego. De tal suerte que restringiremos a 2, 3, 4 cosas, aquellas que significarán bonificaciones o exenciones del impuesto, y una de ellas va a ser la ayuda a la apuesta por la educación 0-3 años en Extremadura. Con todo lo que representa también el plurilingüismo, los comedores escolares, las aulas matinales, que tanto bien ha hecho y han servido a lo que significa la conciliación de la vida familiar y laboral. Y luego voy a decirlo con toda rotundidad. Si tengo que elegir entre que una carretera de 2 carriles pase a tener 4 o mantener calidad en la educación, elijo mantener calidad de educación. Si tengo que elegir entre que una carretera pase de tener 2 carriles a tener 4, o el mantenimiento del funcionamiento de todos los quirófanos a pleno rendimiento en los hospitales, elijo el mantenimiento del pleno rendimiento de los quirófanos en los hospitales. Para que lo tengamos claro. Y tercero, no voy a aceptar recortes para garantizar el objetivo de déficit, solamente recortes si tengo que afectar a las políticas públicas de protección social. Y alguien me puede decir, ¿y cómo los vas a hacer? Pues cumplir el objetivo de déficit se pueden hacer de 2 maneras. Uno, reduciendo el gasto, y otro, aumentando los ingresos. Y ahora, cuando termine, y antes de terminar, diré algo de esto. Sanidad y dependencia. La sanidad es una sanidad de calidad. La medida más importante de esta legislatura, y ha habido muchas, pero la que tiene más impacto de cara al futuro, es que los médicos tienen hoy en atención primaria un 30% más de tiempo para estar con sus pacientes o para ver más pacientes, gracias a lo que ha representado la receta electrónica. Pero tenemos que insistir mucho en la atención al daño cerebral sobrevenido. Una persona que tiene una embolia o que tiene una trombosis, que tiene un ictus, no solo tenemos que tener como objetivo salvarle la vida, sino recuperarla lo máximo posible. Y este era un servicio que hasta ahora no teníamos aquí, y me comprometo a que en esta legislatura vamos a dotarnos de recursos para la rehabilitación del daño cerebral. La atención a la enfermedad crónica,
la atención a la enfermedad crónica pasa por ser el gran reto de la sanidad española, el gran reto de la sanidad española. En la dependencia hemos hecho en esta legislatura un esfuerzo, ya hay casi 30.000 ciudadanos de Extremadura recibiendo algún tipo de ayuda. Ha habido que hacerlo en plena crisis. Hemos tenido dificultades y las tenemos. Adquiero el compromiso de resolverlas en lo que a los tiempos de respuesta se refiere. Y todo lo que representa la política social en materia de vivienda. Hemos construido 13.000 VPO en esta legislatura, a pesar de la crisis. Tenemos que llevar a cabo un plan aún más ambicioso, que ya está operativo desde hace muy poquito, en relación con la rehabilitación de vivienda, ampliar la renta para recibir ayudas, ampliar las ayudas, ampliar las desgravaciones. Esto tiene un doble valor, porque no solo produce empleo, sino que también elimina economía irregular, economía sumergida. Cuarta pata, gobierno abierto y transparente y eficaz. Hay que ser austeros, sin duda, pero hay que ser austeros en todas partes, ¿eh? Esto de decir, yo si llego al gobierno voy a reducir consejerías, pero en los ayuntamientos donde gobierno no las he reducido, o no he reducido liberados como concejales. Esto de decir que el gobierno reduzca a consejeros, pero yo en mi grupo parlamentario mantengo liberados al 90% de los diputados, eso es ser incoherente. Y hay que ser austeros y a todos los niveles, a todos los niveles. El año pasado hicimos una importante reducción, que la completaremos este año hasta el 30% en la estructura administrativa. Redujimos de 18 a 6 las empresas públicas, vamos a reducir de manera significativa los consorcios, patronatos y fundaciones para ajustarlos a este criterio de eficacia y eficiencia. Vamos a aprovechar las plataformas electrónicas para que la gente de verdad pueda participar, con una ley de transparencia y participación ciudadana tan importante en estos momentos como antes mencionaba. Vamos a mantener nuestras políticas de cooperación al desarrollo. Ya hemos llegado al 0,7% de los fondos no finalistas y nos vamos a mantener en ese compromiso, porque creo que no somos socialistas para ser solidarios con nuestros vecinos, lo somos para ser solidarios con los que no conocemos, y ese es el principio y el concepto de la solidaridad universal. Trabajar por la igualdad de oportunidades en el mundo debe ser el objetivo de cualquiera que se precie de ser un buen socialista, un buen socialdemócrata. Ese tiene que ser realmente el camino por el que transitar. Y somos un proyecto regionalista de izquierda, regionalista y socialdemócrata, que tiene unas características. Por eso marquemos bien que aquí hay dos opciones, una opción conservadora y una opción progresista, una opción socialdemócrata, que tiene mucho que ver con la fiscalidad, con la justicia redistributiva. Pagan más los que más tienen para que reciban más los que más lo necesitan. ¿Cómo puede ser que tributen más las rentas del trabajo que las rentas del capital? ¿Cómo puede ser que si yo tengo 60.000 euros trabajando, pague un 35 y si los obtengo por rendimiento de mi capital, pague un 20 o un 21? Defendamos lo que significa ser progresista, ser socialdemócrata. Defendamos y sigamos defendiendo la igualdad, que queda mucho por hacer en la igualdad hombre y mujer. Que antes de ayer celebrábamos los 25 años del Consejo Económico y Social de Extremadura, que ha hecho un trabajo extraordinariamente bueno, pero que había 23 hombres y solo 2 mujeres, y esa ya no es la Extremadura de hoy, que no se parece ya en nada a la Extremadura de hoy, que todo eso lo tenemos que replantear, que luchar contra la violencia de género no significa solo apoyar las leyes que luchen contra ellas, sino ser ciudadanos comprometidos, ser ciudadanos comprometidos. Ser ciudadano comprometido significa que si donde yo vivo, en mi calle, soy consciente de que está habiendo violencia de género, yo eso lo tengo que contar, lo tengo que poner en conocimiento de aquel que lo puede resolver. Luchar contra la siniestralidad laboral. No se puede ser socialdemócrata sin defender el valor del trabajo. Y el valor del trabajo significa que algo que sirve para vivir no puede servir para morir. Y no podemos cruzarnos de brazos mirando impasible en un periódico noticias sobre el fallecimiento de gente trabajando, porque es una paradoja en sí mismo. Tenemos que reforzar las medidas de protección en el nuevo acuerdo de prevención de riesgos laborales. Tenemos que reforzar la prevención y tenemos que reforzar la sanción de cuando no se cumple, porque estamos hablando de la vida de la gente y estamos hablando de algo esencial en nuestras ideas, que es el valor del trabajo, sin olvidarnos del valor de la empresa. Yo decía ayer, el mejor capital que tiene una empresa son sus trabajadores.
La mayor estabilidad que puede tener un trabajador es trabajar por y para su empresa. Todo lo que significa la solidaridad con las generaciones que vienen detrás, con las nuevas fuentes de energía, que nacen de los recursos naturales que no se agotan como consecuencia de esa utilización. Es decir, que tenemos muchas cosas de las que hablar y para defender, como para que utilicemos nuestro tiempo solamente en hablar de los demás como hacen algunos. Tenemos muchas cosas para definir lo que significa ser socialdemócrata hoy. Muchos compañeros dicen, es que tenemos que replantear qué significa ser de izquierda en el siglo XXI, por lo que ha significado siempre. No compliquemos tanto las cosas, lo que ha significado siempre. Y algunas de las cuestiones yo las he puesto encima de la mesa. Si no hay más que analizar la realidad, como hemos hecho siempre. Y decir, nosotros no nos vamos a ir a vivir a la avenida del liberalismo. No. Nos vamos a quedar viviendo en la calle de la igualdad. En la calle de la igualdad de oportunidades. Que muy probablemente en una haya más lujo, pero en otra haya más dignidad. Vivamos en nuestro barrio, en el barrio al que pertenecen nuestros principios y nuestras emociones de gente que tiene un proyecto común, un proyecto colectivo, donde el interés general tiene que estar siempre presente. Y digámoselo a los ciudadanos en cada momento, en cada instante, en cada plaza, en cada ciudad, diciendo siempre lo mismo y trabajando por ello, diciendo mi prioridad son sus padres y sus hijos, esa es mi prioridad. Y por eso trabajo, y a eso nos dedicamos. Los ciudadanos de Extremadura no nos han fallado nunca. Tampoco nos van a fallar ahora. Tampoco nos van a fallar ahora. Pero tenemos que hablarle y decirle la verdad. Y decir que estamos viviendo tiempos difíciles. Que los mismos que ayer asumimos la responsabilidad de compartir con ellos, empezar a crear una Extremadura en la que pudiéramos vivir y convivir, asumimos ahora la responsabilidad de seguir construyendo una Extremadura en la que podamos seguir viviendo y conviviendo. Seamos conscientes, absolutamente conscientes, de que hay mucha gente que lo está pasando mal. Pongámonos en su lugar. Solo así se puede ver la realidad. Y sabiendo que la gente lo está pasando mal, redoblaremos nuestros esfuerzos y pondremos al servicio de la solución todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Azuaga y Alonso, podéis contar conmigo. Os lo dije el otro día y os lo digo hoy. Podéis contar conmigo. Sé que tienes la ciudad en tu cabeza. Sé que para vencer hay que convencer y se convence cuando la gente sabe quién tiene proyectos de ciudad y quién tiene proyectos de coyuntura. Tú tienes que plantear la Azuaga que tú quieres para el futuro y decir, y la empiezo a construir a partir del día 23. Una ciudad no es la suma de cosas. Una ciudad es algo integral, que tiene que tener sus señas de identidad. Somos muy parecidos, pero no somos iguales unas ciudades a otras. Somos muy parecidos, pero no somos iguales unos pueblos a otros. Esa tiene que ser la seña de identidad por la que recorráis el camino. Y en ese camino vas a contar conmigo y lo sabes. Vas a contar conmigo y lo sabes. Ahora, yo quiero también contar contigo. Y necesito contar con vosotros para seguir construyendo la Extremadura que queremos. Preguntadme cuantas veces queráis en los próximos 4 años qué estoy dispuesto a hacer por vosotros. Pero preguntarme. Pero os lo pido, por favor, no olvidéis de preguntarme también qué necesito de vosotros. Mucho ánimo y a ganar.